Este sí es verdaderamente el colmo de colmos. Andrés Manuel López Obrador se acalderonó. Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo mismo que Felipe Calderón cuando inició su fallida presidencia en el año 2006. Es lo paradójico, es increíble. Fue Calderón el que sacó al ejército de los cuarteles a las calles. Fue López Obrador en sus infinitas campañas quien dijo que el ejército debería de permanecer en los cuarteles. Ahora, López Obrador, con su discurso el Día del Ejército, se pone blandito y sumiso. Y lo peor del caso, justifica las atrocidades que el ejército ha cometido contra el pueblo. Voy a dar solamente algunos datos. Un dato se llama los Zetas. Es un grupo formado en las entrañas del ejército. Voy a dar otro dato. Tlatlaya. Allí hubo una masacre y quienes fueron los protagonistas fueron justamente elementos del ejército. Voy a dar otro dato. Ayotzinapa, donde aún no queda muy claro qué fue lo que hizo el ejército mexicano. Pero de qué hizo, todo mundo sabemos que lo hizo. Y puedo seguirme con otros datos como Acteal, o puedo irme todavía más atrás al 68 o al 71, o a la Guerra Sucia y a muchas afrentas más. Sí, efectivamente el ejército en casos de inundación o ahora en la pandemia, pues sí, ayudan y qué bueno, ese es su trabajo. Pero de que han sido aliados de los presidentes para someter al pueblo, eso es indudable. Por eso no se entiende este discurso de López Obrador. A lo largo de su historia, es más lo bueno de esta institución que los errores o sus manchas, muchas de ellas no atribuibles a los mandos militares, sino a los gobiernos civiles que en algunas ocasiones han utilizado indebidamente a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Pero ya eso quedó atrás. Esta nueva etapa de la Cuarta Transformación debe caracterizarse, entre otras cosas, por la convivencia estrecha. Lo que quiso decir es ¿qué quiso decir López Obrador? Quiso decir que no es culpa del ejército, sino de los mandos que los mandaron. Pues quiero recordar que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas según la Constitución y que el ejército no obedece al pueblo mexicano. El ejército obedece a su jefe y ese jefe se llama el presidente. Es obvio que todas estas atrocidades y muchísimas más que han cometido elementos del ejército contra el pueblo mexicano fueron ordenadas por civiles, fueron ordenadas por el gobierno, fueron ordenadas por la gente que manda. Y quien más hizo a favor del ejército y lo sacó a las calles y atacaron al pueblo mexicano fue precisamente Calderón. Felipe Calderón. Así, estamos hablando de la acalderonada de López Obrador. Esta sumisión que mostró ante el ejército no tiene precedentes. Además, si alguien le está dando más poder al ejército es justamente López Obrador.
al darles obras y al darles el control de muchas de estas cosas. Sí, el ejército ha arremetido contra el pueblo mexicano a lo largo de la historia, así de sencillo, y no se han tentado el corazón. Prueba de ello, aquí está este pequeño dato. Todas las afrentas documentadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por elementos del ejército contra población civil que nada tiene que ver con ningún tipo de combate. Y para que un grupo organizado pueda justamente hacer lo que hace, necesita el apoyo de elementos militares de cualquier índole. No nos hagamos, ¿en qué país creen que vivimos? Y por el otro lado, hay que señalar nombres, desde Marcelino García Barragán, el asesino del 68, hasta Cienfuegos. Sí, Cienfuegos, el perdonado por este gobierno, el gobierno actual, que tiene que dar una amplia explicación, no solamente del tema por el que fue acusado en Estados Unidos y fue exonerado y perdonado sin ningún juicio, sino por el tema de Ayotzinapa, que todavía seguimos comentándolo. Así que no me salgan con esta jalada de que el ejército apoya al pueblo. No, las manchas de las que habló López Obrador son del ejército mexicano obedeciendo al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Así de fácil, así de sencillo. Y la Guardia Nacional ha servido para absolutamente nada más que estarlos manteniendo sin que realicen una acción contundente contra lo que verdaderamente nos preocupa, que es el asunto de la seguridad, que cada día está peor. Así que lo paradójico de esta historia, López Obrador se acalderonó. Y así como lo dije en la época de Calderón, lo dijo aquí actualmente. Yo no estoy a favor de que el ejército esté en las calles. Yo no estoy a favor de militarizar a este país, para nada. Y eso a mí me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas.